Estoy con el analista político boliviano de gran prestigio nacional, ex vocero presidencial, Jorge Ritter. Jorge, muchas gracias por concederme esta entrevista. No, Juan, en todo caso, para mí siempre un honor poder compartir un tiempo de análisis, de mirada sobre nuestro país, sobre la región tal vez, sobre la economía, las crisis y las perspectivas que hay hacia el próximo año, cuando cumplimos ya 200 o cumpliremos 200 años de vida independiente. Llamó la atención tu designación como vocero, porque muy pocos países tienen esta figura institucionalizada. Ahora lo tiene el presidente Javier Milei. ¿Es recomendable que un presidente tenga un vocero presidencial? Es importante en la medida del perfil también que tiene el mismo presidente. En el caso de Bolivia, hemos tenido un presidente distanciado de alguna forma de los medios de comunicación, no habitual en conferencias de prensa o en conversaciones con los medios de prensa y por lo tanto el rol lo había delegado en ese momento a la figura de un vocero, que era el encargado de atender medios de comunicación, de atender también o de expresar, mejor dicho, algunos criterios sobre hacia dónde estaba caminando el país o hablar sobre las decisiones que teníamos en el momento, como también hacer referencias de orden político. En esa perspectiva, entendería que ha sido un tiempo importante. Después de mi salida, veo que el presidente ha tomado la decisión de ser él su mismo vocero, muy protagónico al principio y hoy nuevamente en ese rol más distanciado de los medios. Estuvimos hablando en privado un rato largo, me parece es un hombre muy sincero y quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué le pasa al gobierno con el presidente Evo Morales? Porque hay mucha traición, maldad y quizás también un poco de celo, se podría decir. Tengo la sensación de que lo podríamos graficar de la siguiente forma. Hay un solo cargo y dos personas interesadas. El cargo es, primero, la jefatura del movimiento al socialismo, segundo, y de manera posterior, la presidencia del Estado. Ambos quieren ser presidentes, ambos quieren detentar el poder político del movimiento al socialismo, de la sigla, del instrumento por la soberanía de los pueblos, y entonces están confrontados. Y cada uno en una lucha política que se explica desde la historia, no desde la racionalidad, sino desde la historia de nuestro país y de la humanidad, en una lucha política, están confrontando con distintas posibilidades de éxito. El presidente Arce tiene, por supuesto, el apoyo de todo el peso del Estado, que no es poco, y la capacidad de relacionarse con otros órganos e instancias del Estado que le permiten tener una ofensiva más importante de la que el expresidente pueda tener. Y el expresidente, con su capacidad de movilización y de poder de soberanía territorial, pues también ha tenido unos momentos en los cuales logró aplacar al gobierno, pero un hecho de orden jurídico lo tiene hoy en día muy disminuido, y ese hecho de orden jurídico, sin que nosotros señalemos en qué sentido pueda ser real o no, bueno o malo, no hay que pronunciarse allí, para eso estará la justicia, pero ese hecho jurídico lo tiene circunscrito de forma obligada en un perímetro que es el del Trópico de Cochabamba. Usted intentó darle a entender a Arce que en los últimos tiempos en nuestra región los ciudadanos no están de acuerdo con una reelección inmediata, sobre todo cuando los gobiernos no son muy efectivos. Le pasó a Mauricio Macri, a Bolsonaro, al mismo Trump. Quizás se dio cuenta Alberto Fernández y tuvo un acierto en no ir a la reelección. ¿Por qué Arce piensa que puede ser reelecto cuando dicen que muchas encuestas lo dan con un 5%? Él tiene el razonamiento de que cualquiera que sea el candidato único, Juan, de la izquierda en Bolivia, tiene mejores posibilidades para hacerse con el favor de la sociedad en un proceso electoral. Disculpe, ¿la izquierda o del MAS? De la izquierda en su conjunto.
donde el MAS es la cabeza fundamental. Ese candidato de izquierda y ese candidato del movimiento al socialismo, de las organizaciones sociales, etcétera, en el entender de Luis Arce, tiene mejores posibilidades siempre que un candidato de la derecha, independientemente por la composición del voto de el éxito o no en materia económica, política, institucional. Entonces camina bajo esa lógica. En lo personal, yo siempre he hablado que desde la perspectiva de las instituciones, lo importante en un país como Bolivia es quitar la pulsión de la reelección, porque el reeleccionismo es lo que ha dañado instituciones, pero también procesos como el proceso de cambio. En esa perspectiva, yo le he sugerido que él debería dejar de lado el reeleccionismo, apuntalar su gestión, estabilizar el país y tener la perspectiva de fortalecer y legar al siguiente gobierno, cuanto menos, un país que económicamente no esté en una situación de crisis tan dramática como la que tenemos. Él ha optado, por supuesto, está claro, de caminar por un sentido contrario. Busca la reelección bajo este pensamiento y lógica que te acabo de señalar. ¿Cómo ve el liderazgo de Andrónico Rodríguez? Porque algunos lo ven como un plan B si no puede ir el presidente Evo Morales. Yo entendería que el señor Andrónico Rodríguez, siendo un liderazgo emergente, joven, nuevo en el movimiento al socialismo, todavía está en etapa de formación. Y esa etapa de formación la tiene que desarrollar. Ser presidente requiere una personalidad muy aquilatada, un conocimiento también bastante desarrollado y una mirada de estadista que el país exige en estos momentos para salir de la crisis. Número 2, también es importante que entendiendo, en mi análisis es así, entendiendo que estamos en un final de ciclo de lo social popular, después de 19 años, el próximo año son 19, ese final de ciclo va a exigir explicaciones por las responsabilidades de la crisis y de algunas inconductas que se han producido en 2 décadas. Usted dice final del ciclo, entonces de alguna manera está sentenciando el triunfo del MAS. No el triunfo del MAS, estoy sentenciando de alguna manera una posible derrota en los términos que conocemos al movimiento al socialismo, en los términos que lo conocemos. ¿Esto qué significa? Lo he escrito, no lo estoy diciendo por primera vez. El final de ciclo en Bolivia, que suelen tener 18 años, Juan, los finales de ciclo, el ciclo militar 18 años, el ciclo de la democracia, de la vieja partidocracia 18 años casualmente también, y 19 el próximo año. Estamos en el año 18, que es el año del final de ciclo. Bueno, eso... Como le ocurrió quizás al kirchnerismo y al correísmo. Como les ha ocurrido a muchos otros, pero que nos ha ocurrido a nosotros mismos en Bolivia. Ese final de ciclo es el deterioro de las formas de hacer política, de las maneras de relacionarse con la sociedad, de las visiones que generan confianza como factor unificador que congrega a los bolivianos en sus expectativas y en su modelo de diseño de país y de economía y de sociedad. Bueno, todo aquello ha entrado en un proceso de descomposición. Se suma la crisis económica, el modelo económico agotado o cuanto menos insostenible en sus posibilidades hacia adelante, más la fractura producida por 2 liderazgos que antagonizan en el movimiento al socialismo. Entonces, todo aquello configura un escenario de difícil perspectiva futura en lo electoral, salvo que se hagan algunas apuestas estratégicas desde lo político electoral para dar un paso y tratar de restablecer, no podría decir yo un segundo tiempo del proceso de cambio, pero sí de perfeccionamientos del Estado plurinacional y del modelo económico. ¿Qué piensa de la figura de Luis Fernando Camacho, que algunos lo ven como un líder en el oriente boliviano? Lo siguen referenciando como un líder en algunos casos. Entienden que su situación
es estar maltratado por un gobierno que ellos dicen lo persigue. Esa es una explicación para aminorar las verdaderas responsabilidades que tiene el señor Camacho con los hechos del 19. Algunos lo quieren hacer quizás el Mandela boliviano. Pero para ser el Mandela boliviano, él tendría que tener un nivel de formación ahí adentro, aprovechando el tiempo que desgraciadamente tiene un detenido privado de libertad, de formación, de capacitación, de análisis, de reflexión de la situación del país. Cuando él habla y se manifiesta y lo escuchamos de viva voz, no podemos decir que ese proceso se ha iniciado. Sigue siendo muy precario en sus apreciaciones, muy generalizador de la coyuntura de nuestro país y superficial en los criterios que emite. Pero no es un fenómeno de toda la clase política boliviana, la poco nivel de análisis. Pero de la clase política habrán 1, 2, 3 o 5 que quieren ser presidentes. Él quiere ser presidente. Tiene entonces mayor responsabilidad. Cuando se refiere a los temas centrales del país, olvida que su gobernación ha sido una de las gobernaciones más deficientes en el país. En esa perspectiva, no puedes hablar de incapacidades cuando has demostrado precisamente eso, incapacidad de gestión en tu propia gobernación. Hay ahí una contradicción, pero para poder vislumbrar un liderazgo nacional tiene que dar un salto con una formación, con una propuesta de país, con un entendimiento de la complejidad de nuestra sociedad que hoy por hoy el señor Camacho no puede acreditar. Hablando de gestión, ¿cómo califica la gestión del capitán Manfred Reyes Villa? Reyes Villa es un buen gestor de lo municipal y un buen supervisor de la obra pública municipal también. En términos de una ciudad, en términos de decoración de una ciudad es eficiente. En términos de resolución de lo estructural de la ciudad de Cochabamba no lo es tanto. Podría decir un buen jardinero que cuida los parques, las plazas. Por eso señalaba en términos de decoración de la ciudad, porque por ejemplo si analizamos lo hecho para tratar de ayudar a los cochabambinos, a la gente que vive en el cercado, en lo que es salud mental, por ejemplo, pues allí es verdaderamente dramático y precario lo que existe. Se apuntala lo que deja visualmente un mayor impacto, buenos jardines, pinturas, asfaltos y algunas obras importantes, y se descuida aquello que es fundamentalísimo para el día a día y para la cotidianidad de la gente, como por ejemplo la atención en salud mental. Entonces, en síntesis y en resumen, es un buen ejecutor de la obra pública y supervisa bien aquello que él decide se debe hacer. En lo estructural, la ciudad no ha avanzado de manera fundamental, pero las perspectivas en lo nacional son absolutamente distintas. No hay parangón entre lo que es una entidad municipal y el Estado nacional. La última pregunta, ¿qué opina sobre Samuel Doria Medina? Porque últimamente hizo una buena inversión aquí en Santa Cruz con la Green Tower, es un empresario que tiene éxito, pero en lo político, en lo discursivo, deja mucho que desear. Lo político tiene una especificidad propia, no significa que todos están habilitados de forma natural para ser político. Lo político tampoco se puede entender como que uno lo nace sabiendo. El conocimiento no se adquiere por nacimiento, el conocimiento es una acumulación que culmina el día que también termina la vida misma de uno. En esa perspectiva, por lo que se escucha, por las cosas que habla, por sus análisis, por la mirada de la complejidad de la sociedad boliviana, por su apreciación al proceso sociopolítico de los bolivianos, la política no es podríamos decir, el espacio de fortaleza del señor Doria Medina. Como empresario, pues nadie coloca una duda sobre lo que hace. Yo no tengo en detalle su vida empresarial, pero se aprecia por lo que se escucha y se mira que es un hombre exitoso. La política tiene un giro distinto.
Hay que tener otros conocimientos, otros estudios, otras apreciaciones, otras herramientas de formación para poder encarar los procesos de un Estado. Un Estado, Juan, es tremendamente complejo, tremendamente complejo. Hay que saber qué moviliza a la sociedad, por qué se moviliza y bajo qué lógicas, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus aficiones. Y cuando digo aficiones estoy señalando que culturalmente por dónde caminan, qué los satisface como sociedad. La idiosincrasia, se podría decir. La idiosincrasia de alguna manera, pero también sus anhelos y sus sueños de hacia dónde quieren ir. Por ejemplo, para terminar, yo alguna vez cuando estaba en el gabinete señalaba y decía, a raíz de que nos estaban presentando el plan o el programa, mejor dicho, de los 200 años, el programa del Bicentenario. Yo decía allí que me parecía muy bien, había mucho festejo, pero poca reflexión respecto de hacia dónde queremos ir como sociedad y como Estado. No había y no encontraba la reflexión de qué éramos en 1925 y les preguntaba y les decía quién era el presidente de aquellos años, qué se discutía, qué se reflexionaba, dónde se polarizaba o dónde se debatía, hacia dónde queríamos caminar, cuánta estabilidad de la sociedad, estabilidad política, estabilidad institucional teníamos para ver a partir de esos elementos si hemos logrado avanzar y resolver los problemas más sentidos. Pues eso no está en nuestra discusión. Hoy en día los bolivianos, lamentablemente, eso no lo ha colocado sobre la mesa para debatirlo, para conversarlo, para discutirlo y después para peticionarlo a quienes quieran ser presidentes de este país. Muchas gracias. No, gracias, Juan, y un